Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en este tiempo uno de los temas que debiera llamarnos la atención. A mucha gente lo hizo hace tiempo y se está ocupando del tema, pero hay una difusión de la conflictividad urbana que llama a la preocupación. Invitado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, disertó un especialista en torno de los conflictos en los escenarios urbanos. Se trata de un abogado mediador, el doctor Alejandro Nató, a quien saludamos. Doctor, un gusto, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar aquí en Río Cuarto, de haber trabajado con esta temática y verdaderamente siempre pondero el rol que tienen las Defensorías del Pueblo. Yo estoy en la Defensoría del Pueblo de la Nación y en este caso la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, que es tan proactiva en este tema, me invitó a trabajar y siempre tanta participación, tanto interés alrededor de la temática en esta ciudad. Bueno, cada vez que me voy de aquí, o por lo menos cada vez que trabajo aquí, lo hago con la satisfacción de lo que implica la participación activa por parte de el pueblo de esta ciudad. Doctor, yendo a la materia específica, tenemos una presunción que queremos confirmarla con usted. ¿Está aumentando la conflictividad social y si ese aumento está ligado a la potenciación que encuentran las redes sociales, un discurso agresivo? A ver, hay una dinámica relacional que se viene planteando no solo en materia de la exacerbación de la discusión verbal en lo habitual, las polarizaciones, las relaciones eh, interpersonales que cada vez tienen mayor tipo de tensión, sino que eso se vuelca también a todo el campo del escenario social, urbano, territorial y virtual. Entonces, en lo virtual lo vemos a diario, pero también lo vemos en los mensajes fuerza que puede llegar a ver a partir de cómo se va moldeando el perfil de la sociedad, cómo se va generando anclajes dentro de lo que es la sociedad, con determinado tipo de discursos que no favorecen, que no ayudan a lo que puede llegar a ser la concordia, la paz social, el entendimiento, la cohesión social. Muchas veces nosotros hablamos de paz y la palabra paz hay que problematizarla, porque ¿qué entendemos por paz social? ¿Qué entendemos por una relación interpersonal que esté basada en el buen trato, basada en el respeto, en el reconocimiento? Y por otro lado, cómo la política también se nutre habitualmente de dinámicas en las cuales esa misma lógica permite concentrar núcleos duros que son electorales, pero al mismo tiempo no contribuyen a lo que pueden llegar a ser los puentes de integración o los túneles de comprensión. Y cuando digo esto, lo digo con el enfoque dialógico que tenemos quienes trabajamos en esto. Cuando hablo de los túneles de comprensión, digo, ¿cuánto tenemos que hacer como ciudadanía? ¿Cuánto tenemos que hacer como sistemas de responsabilidad institucional para aquellos que están en las instituciones, de gobernanza para aquellos que están gobernando, e incluso el juego de la política desde la oposición también y desde los medios de comunicación para poder contribuir con esa paz social? Voy a avanzar respecto a esto de la política porque obviamente el escenario, la coyuntura lo justifica, pero quiero preguntarle por qué la diferenciación o la especificidad del escenario social urbano es distinto del escenario social rural. ¿Hay más conflictividad en lo urbano que en lo rural? Sí, hoy el conflicto se verifica más en las ciudades porque tiene más visibilidad. Entonces esa visibilidad, salvo en determinado tipo de territorios en la Argentina, donde si no se genera un acontecimiento, difícilmente sean tenidos en cuenta algunos actores sociales. Esto lo han mostrado los ex IPPanos,
Esto lo muestran algunos piquetes territoriales en algunas provincias todavía, que son muy activos. Pero ese tipo de acontecimientos muestra y es directamente proporcional con la necesidad de ser visibles los conflictos. Yo siempre digo que un corte de ruta, una acción colectiva difícilmente se haga en un lugar donde no llegan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el impacto que produce para ser tenidos en cuenta es directamente proporcional también con el intervínculo con los medios y con los gobiernos. Porque juega acá la opinión pública, no hay duda, pero para incidir en la opinión pública necesito también llegar al gobierno a través de los medios de comunicación. Entonces, ese lugar de la irrupción social a partir del actor social se hace en los espacios públicos urbanos, que es donde ahí viene la tensión, donde posiblemente sea una molestia para algunos y posiblemente sea un derecho activo del derecho a la protesta para otros. Y esa tensión también genera rigidez en las miradas sociales. Genera miradas cruzadas, diciendo quién tiene más derecho, quién no tiene más derecho. Genera esto de también la aparición y la irrupción en el escenario público urbano de las fuerzas de seguridad, que en vez de mostrar la mejor cara del Estado, a veces muestran la peor cara del Estado, porque la represión es lo que no debería estar. En vez de asimilar el conflicto al Estado, quizá el Estado propone una forma. El Estado, cuando hablo del Estado, hablo de la parte del gobierno del Estado, ¿no? Pues el Estado somos todos nosotros también, que es población, territorio, poder, eso es el Estado. Pero cuando me refiero al poder, el poder toma como fuerzas regulares a lo que en verdad no son los actores sociales, sino son las fuerzas de seguridad para poder atender el conflicto. Y esto es lo que no debería pasar. Debería haber un modo de asimilar el conflicto en alerta temprana, un modo de trabajar los conflictos en su primera sintomatología. Y hay como una lógica de esperar que el conflicto escale, que el conflicto llegue a mayores, para recién ahí tomar en cuenta que hay un conflicto. Entonces, cuando están los primeros síntomas, las primeras demandas, los primeros pedidos, nadie hace nada. Y recién nos damos cuenta del conflicto cuando el conflicto irrumpe en el escenario público urbano. Por eso lo traía como conceptualización. Es imposible soslayar lo urbano en materia de conflicto, porque el conflicto hoy se hace en las ciudades y la gente hoy vive en la ciudad. Realmente, si uno ve la población urbana, es mucho más grande que lo que está haciendo la población rural. Y esto no es de ningún modo poner en la balanza cuando uno pondera o sopesa que pese más lo urbano sobre lo rural, simplemente que los conflictos generalmente se dan en el espacio urbano. Si bien es un fenómeno relativamente nuevo, las redes sociales o el intervínculo que ella genera ¿han servido como catarsis de esa conflictividad social o como factor de potenciación? A ver, en muchos conflictos, la primavera árabe, los indignados de España, los conflictos de Chile, el Ni Una Menos en la Argentina, han tenido las redes como eje de convocatoria. Y esto lo digo como un valor para lo que es la conflictividad. Ahora, lo que creo que también en las redes existe esta tensión, posicionamiento de la autogestión de la red, donde aparecen noticias falsas, donde nadie chequea que se pone, donde están los insultos, donde hay esos troles. Y la verdad que en vez de alivianar, en vez de acolchonar lo que es la conflictividad para que el conflicto no llegue a mayores, las redes a veces exacerban, radicalizan, potencian la lógica de la conflictividad. Usted mencionaba recién, Alejandro, una cuestión que está ligada con lo político. Quiero preguntarle respecto de dos variables, dos vectores que entran en juego en la conflictividad social. Uno es el político, ¿no? El factor político, cómo incide en alimentarla. Y el otro es la cuestión económica. La crisis económica, los problemas económicos, ¿potencian la conflictividad o no tienen nada que ver? No, vamos a hacer vamos a desgranar la pregunta, porque me parece que es fundamental tener en cuenta que lo político
Tener oficialismo y oposición, tener lógicas de diatribas donde se genere el debate público y donde se generan los posicionamientos de la política es natural y tiene que ser así la política porque eso es la democracia. No hay duda, pero al mismo tiempo, si uno ve cómo se vienen dando en América Latina, en Europa, que son dos dimensiones que podemos nosotros, por estar de este lado del mundo, tenerlas más cercanas, en Estados Unidos incluso, ver cómo se viene dando la polarización y los modos de hacer política. Uno podría decir que el reaccionarismo, las tendencias radicalizadas, las formas de exacerbar el discurso contra el otro, la xenofobia, el racismo, empezó a ser parte también de una endija de posibilidad de hacer política y de buscar desde el conflicto político un lugar de apropiación de la calle también, un lugar de apropiación del debate público también. Y esto se hizo primero desde el poder. Si uno toma a Donald Trump y a Bolsonaro, uno lo entiende esto claramente, o nos vamos a ver las derechas europeas, con Le Pen, con Orsá, con lo que puede ser Vox, y uno dice, bueno, son gente que irrumpe en el espacio público, desde el debate público, con una visión que podríamos decir que no contribuyen en nada para alivianar el conflicto, todo lo contrario, se nutren del conflicto para hacer política. Y luego hay también esto del nosotros y ellos, esto del antagonismo, desde la lógica del poder, que también construyen núcleos duros a partir de poder posicionar determinado tipo de ideas, poniendo una especie de barrera y un otro del otro lado de la barrera, generando una causa épica de otro, ese a por ellos, vamos contra ellos. Eso genera una causa épica para los propios, y eso nos guste o no, si bien es una forma de hacer política tanto para la oposición como para el oficialismo, tanto para el periodismo militante, que en muchos países también ha aparecido en los medios de comunicación. Bueno, esto de ningún modo podríamos decir que contribuye para lo que podría llegar a ser la cohesión social. Hoy en día, a partir de los acontecimientos horrendo que hemos tenido los argentinos frente a la vista, donde quizá hubiera sido el peor acontecimiento de nuestra historia, la pretensión del magnicidio con Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa, vemos cómo también se va posicionando el espacio público de los diferentes actores. Yo no quiero hacer caso omiso a esto porque me parece que no podemos dejar de hablar de esto en este momento. Esto es contextualizar lo que verdaderamente tiene que ver con la conflictividad. Y si vemos cómo rápidamente el posicionamiento de los actores fue tomando su lugar, al mismo tiempo hay muchos que están planteando, bueno, busquemos lógica de unidad, esto es una oportunidad para la unidad, esto es una oportunidad para poder conversar algunas cosas que tienen que ver con la necesidad de la gobernanza. O sea que hay cara y contracara. Tampoco podemos decir que todo tiene que ver con echar más leña al fuego como capital político. Y al mismo tiempo, lógicamente, esto nos obliga a todos. Esto que hemos visto como imagen, esto que hemos vivido, que por suerte no aconteció lo peor que podría haber acontecido, nos tiene que llamar a la reflexión a todos. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Lo económico, Alejandro, lo económico y las dificultades, las desigualdades en una sociedad potente. Por eso yo venía para la segunda parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta en buena hora, porque las desigualdades y las violencias tienen una raíz común. Es imposible pensar violencias y desigualdades sin pensar dos árboles con una raíz común. Y donde acontece una, se mueve la otra, por esa raíz común que tiene. Entonces, naturalmente, con exclusión social, con un capitalismo que se ha estirado cada vez más y que al mismo tiempo
no ha tenido ni siquiera la humanización que tendría que haber tenido a partir de la existencia de la pandemia, porque las capacidades de los estados han mermado mucho a partir de la financiarización, pero también los presupuestos se han achicado y se han apocado por la necesidad de los estados de cubrir los endeudamientos. Y esto repercute directamente en las posibilidades de cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, en todos los países, no en el nuestro solo. Entonces se hace cada vez más difícil gobernar cuando el capitalismo cada vez más década de gobernanza internacional, supranacional, con exigencias a los países que no son acordes a las posibilidades de los países. Entonces digo, la concentración de la riqueza, que es un tema que no es menor para poder pensar, no solo cuando hablábamos de la polarización, sino cuando decimos, mire, hay una grieta. Miren, hablemos de la brecha también, porque me parece que la brecha está en todos los campos. Hay una fragmentación social urbana importante, pero también esto proviene de una desigualdad muy profunda, y donde aquellos que se caen del sistema difícilmente tengan lo suficientemente capacidad los estados para ir a buscarlos, recogerlos y volverlos a incluir. Cuando digo difícilmente, no es que no tengan política, no es que no tengan ideología los gobiernos como para poder hacer eso, es que faltan los recursos, porque el hostigamiento que hay desde la financiarización es muy grande. Entonces esto quiero plantearlo para que lo podamos entender. Los que están afuera de los contornos del sistema, porque se han caído del sistema, no están afuera. Pujan por entrar en clave de conflicto, y es lógico que sea así. Entonces, ¿cómo asimila el Estado, o el gobierno, o los gobiernos, esa capacidad que tiene que aceitar para el abordaje de los conflictos? Tiene que ver también con la comprensión social, tiene que ver también con una palabra que no es religiosa, que la tenemos que volver a usar, que tiene que ver con la compasión, esto de que te duela el dolor de los demás, esto de asimilar al otro como un legítimo otro que tiene que ser incluido, y buscar esos puentes de integración, poder hacer audible las voces de los que no tienen voz, y todo esto nuestros campos de acción, que son la gestión de los conflictos sociales, urbanos. Para eso venimos trabajando, es para que dotar de recursos a actores sociales para poder intervenir a tiempo en la conflictividad y extender un brazo a aquel que se pueda caer del sistema y poder integrarlo como para poder llegar a dotar de también más contenido y más calidad desde la participación ciudadana a la democracia. Alejandro, el otro componente que sorprende en este tiempo es la espiral de violencia, ¿no? Conflictos que antes se resolvían en discusiones acaloradas o que después pasó a ser producto de peleas callejeras, ahora buscan la muerte. ¿Esto cómo se explica? Sí, a ver, si vamos a un antes y una ahora, uno siempre dice, uy, hubo un pasado que era mejor respecto a esto, había códigos en el pasado. Y la verdad que yo no creo en el pasado glorioso, en el pasado de oro. Yo creo que cada sociedad tiene lo que tiene según el contexto que está viviendo. Y nosotros fuimos atravesados, como casi todos los países, por el consumo de sustancias, por un lado, por determinado tipo de negocios que antes no estaban en el escenario y hoy están. Para ser gráfico, a ver, si hay un chico que es pobre y consume, difícilmente la pobreza y el consumo, la pobreza es muy noble y siempre fue de lo que era la cultura del trabajo, pero hoy en día el consumo pobreza es una cosa bastante difícil, porque el que consume tiene que salir o a vender para poder consumir o a robar para poder consumir, y esto empieza a dar otro tipo de lógica social. Y después en aquellos que ya se transformaron en actores protagónicos de algunos barrios en los cuales han tenido de una lógica del poder un lugar que no deberían tener de ningún modo, y sin embargo lo tienen a partir también de esa presencia. Esto lo vemos mucho en los conurbanos, esto lo vemos mucho en las ciudades. Por eso yo hablo de los conflictos urbanos. No puedo tapar el sol con un dedo. La violencia también proviene de determinado tipo de que expropiaron de la calle. La violencia también proviene de la bronca social, porque
vamos a hablar de otro ítem, saliendo del tema del consumo de sustancias o de lo que es el narcomenudeo o lo que es el narcotráfico. Y lo quiero llevar a un campo de lo social. Y si yo trabajo todo el día y vuelvo ofuscado del trabajo, tengo la mecha más corta. La verdad que lo digo así para que nos entendamos bien. Cualquier problema que tenga, y la primera reacción es una reacción que posiblemente no sea la misma reacción que si yo tengo un clima favorable, medianamente la lógica de confort me tiene acomodado. Entonces hay broncas sociales también, hay mar de fondo dentro de lo que es el maltrato en algunos lugares, y el maltrato genera maltrato en otros lugares porque se reproduce. Entonces tenemos lógicas en donde se imprime, se sobreimprime, produce y se reproduce violencia a partir también de lo que implica la cultura de no tener en cuenta el buen trato, de no tener en cuenta lo que es la integración del otro, el respeto al otro como legítimo otro. Hay bronca social, y esta bronca social se canaliza con violencia. Yo decía, si yo choco, decía en el curso, ¿no? Si yo choco a alguien con el auto hoy, yo no sé si es que se baja o me pega un tiro. Y antes no pasaba esto, antes teníamos tabulado lo que iba a pasar. Si chocábamos el auto, se bajaba, discutía, una piña, pero hasta ahí llegábamos. Hoy no sabemos cómo reacciona el otro, porque no sabemos qué le pasa al otro. Tal cual. Y esto no es menor en los vínculos interpersonales, esto no es menor. Y esto llevado a la familia, llevados al hogar, la violencia intrafamiliar, todo esto existe. Y a veces decimos, bueno, ¿y en la escuela cómo repercute esto? O sea, los entes socializadores, ¿cómo repercute? Y no hay duda que la violencia social se lleva a todo el campo. Se lleva al campo de la familia, se lleva al campo del barrio. Esto está impregnando los vínculos interpersonales. Por eso nosotros trabajamos mucho en dotar de herramientas y recursos a los actores sociales para que ellos, de manera atenta por estar allí, puedan hacer algo con los conflictos con esas herramientas y recursos. A propósito de eso, y porque sé que buscan de todas las maneras mejorar ese escenario social de conflictividad, pero lo que usted acaba de describir, Alejandro, ¿no hace que con la mediación se enfrenten los molinos de vientos con un escarbadiente? No, yo creo que más allá de la mediación como instrumento, o sea, venga que vamos a hacer una mediación, yo les decía a ustedes que estamos trabajando dándole recursos a los actores sociales. Trabajamos con el activo social, los que están en el barrio, para que cuando ellos ven que hay un conflicto puedan hacer algo con el conflicto. O sea, para hacer prevención, para poder trabajar en una etapa de alerta temprana. Y esto va a ser la mediación propiamente dicha. O sea, por eso nosotros estamos haciendo talleres de conflictividad social urbana, y dotamos a aquellos que ya son mediadores y a los que son actores sociales de los recursos necesarios para poder intervenir a tiempo. O sea, para poder evitar esto que dice usted, que yo comparto. La mediación es esperar que llegue el conflicto a uno cuando el conflicto ya llegó a un lugar determinado, y quizás sea demasiado tarde. Entonces, no estoy desdeñando con esto las capacidades y la potencialidad de la mediación. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacernos cargo del conflicto en la etapa prodrómica, la etapa inicial, la etapa donde el conflicto recién aparece, donde aparece la primera sintomatología, y es ahí donde están los actores sociales. Es ahí donde está el dirigente deportivo, el dirigente cultural, la directora de la escuela, los docentes, es allí donde está el policía. Bueno, con estas personas estamos trabajando, los dirigentes de los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas. Con este activo social estamos trabajando para que tomen los conflictos en una etapa de alerta temprana. Quizás no puedan hacer toda la mediación, pero sí puedan reencaminar el conflicto con recursos hacia un camino no violento. En definitiva, hacia una sociedad que pueda llegar a tener más convivencia que coexistencia. Para finalizar, ¿cualquiera puede ser mediador? ¿Hay que tener determinados dotes personales para hacerlo? ¿Todos estamos capacitados para mediar en un conflicto? Sí, a ver, cuanto más recursos tenga un mediador, mejor mediador va a ser. Nosotros decimos que trabajamos con acción sin daño. Es maximizando los recursos, minimizando los riesgos y conociendo mucho el contexto. Lo que estamos trabajando ahora específicamente
es darle un poco más de recursos a los mediadores, pero también darle los suficientes elementos a los vecinos, al activo social para que pueda intervenir en los conflictos. Nosotros creemos que el mediador tiene que estar muy capacitado, muy altamente capacitado. ¿Por qué? Y porque tiene que dar que el conflicto pase a mayores, y porque tiene que saber lo que está haciendo, porque a veces uno junta las partes y no está el clima o la temperatura del conflicto para juntar a las partes, por eso tiene que saber lo que hace. Yo no le puedo dar, a ver, esto es una tijera lo que tengo en la mano, yo no le puedo dar como si fuera un bisturí o una tijera para poder intervenir quirúrgicamente a una persona que no conoce anatomía general. Entonces yo tengo que enseñar todo, y a un mediador le tengo que enseñar todo, pero quizás los actores sociales, diciendo qué hacer con la tijera, nos alcance para poder reenderezar los conflictos, para poder reencauzar los conflictos, para poder estar a tiempo en el momento que tiene que estar en un conflicto. Entonces, al mediador mucha capacitación, y a los actores sociales herramientas, recursos de visión, de análisis y de abordaje de conflictos para poder hacer algo con ellos. Alguna vez se lo pregunté a un mediador y quiero tener su reflexión en el final al respecto. ¿Cómo hace un mediador cuando ve que dos partes en conflictos y que una tiene razón y la otra no? ¿Cómo hace para conciliarlas si una tiene razón y la otra no? Y el mediador lo sabe y la realidad justifica al que se plantea y dice, no, yo tengo razón aquí. ¿En dónde se para el mediador? Y es muy bueno esto, porque cada uno construye su razón. Es un constructo, como uno construye la verdad, como uno construye la realidad, también se construyen las razones. Las razones son ideas, son cuestiones que hacen también a la esencia y la identidad de las personas. A veces nosotros no vamos a buscar, como los jueces, quién tiene la razón y asignamos la razón a uno o a otro. Ese es el rol de un juez. Eso podría ser el rol también de un árbitro. El juez tiene jurisdicción y competencia para resolver. Un árbitro, las partes le llevan el conflicto, pero el mediador lo que hace es tratar de poner a uno en lugar del otro, es hacer fluir la conversación, es utilizar esto de las preguntas para poder comprender más que para poder imponer. Entonces no es yo tengo la razón y vos no, es escuchémonos a ver cuál es la razón del otro y por qué el otro dice lo que dice, qué es lo que quiere, y a partir de lo que quiere, qué querés vos, qué quiere el otro, y en función de lo que quiere cada uno, ver si hay mayor tipo de comprensión y esa comprensión nos lleva a una salida del conflicto. O sea, no es, este tiene la razón porque, por ejemplo, me puso la medianera, vamos a hablar de un barrio, me puso la medianera acá arriba y justo arriba de mi medianera, entonces tengo que llamar a alguien, a un arquitecto, para que me diga a quién le corresponde la verdad, a quién le corresponde la razón. Y en función de lo que corresponde, uno tendrá que responsabilizarse por el daño, tendrá que derribar la medianera, tendrá que pagarle al otro por la medianera. No, esto es distinto, esto conversemos a ver cómo podemos hacer para comprender cuál es la razón que tiene uno y cuál es la razón que tiene el otro para decir lo que está diciendo. Y me parece que esta actitud mediadora y al mismo tiempo el espacio de mediación permite dar cánones de mayor tipo de posibilidad para poder meternos más en lo que son las cuestiones de la legitimidad, más que la legalidad. Y esto no quiere decir que está en contra de la ley, sino quiere decir, bueno, escuchemos a ver por qué me hicieron la ventana. A mí me pasa muchas veces, y si vieron la película El hombre de al lado, también vemos que alguien rompe una ventana y el otro le dice, ¿qué haces? Me rompiste la ventana, no se puede, cerrá la ventana. Bueno, ahí hay una discusión y uno le dice, yo quiero captar unos rayitos de sol, cada uno dice lo suyo. Si hubiera un mediador allí, estaría charlando sobre, bueno, ¿para qué querés el sol? ¿Qué necesidad tenés? El otro lo estaría escuchando, estaría viendo la posibilidad. Y quizá allí el Código de Planificación Urbana entre nunca. Quizá la ley ahí no entre nunca, se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Y ese es el lugar de la mediación, buscar que entre ellos busquen un acuerdo, un cambio de relación, una mejor historia, construir una historia común a partir de la narrativa de cada uno. Es muy interesante, Alejandro, valoramos tanto ese rol que
que lo seguiremos promocionando. Agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado. No, yo le agradezco a usted la posibilidad que me dio de conversar sobre estas cosas que nosotros lo hacemos en talleres, pero bueno, pretendemos que lo conozca la gente y ustedes son el canal para que lo conozcan las personas. Muchas gracias, Alejandro, un placer. Muy amable. En un tiempo en donde la conflictividad social está en aumento, el rol de los mediadores sociales es determinante. Y hay un concepto que dejó Alejandro que me parece que es bueno recuperar, el de la compasión, el de pensar en el otro. Si no existe ese ejercicio desde lo individual, difícilmente avancemos en curar tanta violencia social. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.